terminé por estudiar sociología como una forma de acercamiento desde la ciencia a la construcción ficcional que tenemos los seres humanos. Eh, es decir, la sociología es la ciencia que estudia los hechos sociales, ¿cierto? Cómo los seres humanos construimos eh, las prácticas culturales que establecemos, sociales, económicas, religiosas, artísticas. Y gracias a esa lectura, digamos que, o me acerqué más bien a esa ciencia, buscando la manera de también establecer ficciones que fueran lo suficientemente coherentes, así como lo es, digamos, coherente nuestro constructo sociocultural. Y digo coherente porque básicamente es el que hay, pero pues tiene muchas incoherencias y asimismo vale la pena también formular incoherencias desde nuestros escritos. Entonces, vamos a hablar hoy un poquito desde la búsqueda de la idea, las exploraciones que se hacen alrededor de la idea o lo que llamamos en escritura creativa la intención, las búsquedas de intención, ¿cierto? Muchas veces vamos a producir algo, queremos hacer algo, pero no sabemos muy bien qué es y vale la pena sentarnos y pensar, bueno, ¿qué intenciones hay? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y con base en esas intenciones, pues construir ya nuestro proceso creativo. Entonces voy a hablarles de tres tipos de intención o tres formas como de llegar a la intención para que ustedes, digamos, tengan en cuenta como con algunos ejercicios posibles o revisiones que pueden hacer también de tipo investigativo y demás para llegar a las ideas. Porque es importante, digamos, tener claridades a la hora de plantearse un ejercicio de escritura, básicamente porque también es más fácil el desarrollo del. Estoy hablando de escritura porque obviamente ustedes tienen que escribir también sus proyectos y es importante que escriban mucho. Yo siempre, eh, digamos, aconsejo tener una especie de diario de campo, que es algo que usamos los sociólogos y los antropólogos y otros humanistas, para tener como una especie de registro constante de cosas que nos interesan, ¿cierto? En el caso de nosotros como artistas, pues para tener ideas, ¿cierto? Para hacer un banco de ideas. Yo tengo siempre en mi maleta dos agenditas, una de ideas, eh, otra de desarrollo de ideas, una de y desarrollo de ideas, pero pues por un lado ideas y por otro lado desarrollo de ideas, y otra distinta de ya como cositas más puntuales y más formales, ¿no? Como la agenda y la cosa, organizando también esos procesos creativos. Entonces, importante tener por lo menos un espacio donde escribir esas posibles ideas, esas búsquedas que vamos estableciendo, esos trabajos que podemos estar preelaborando y elaborando y puliendo y demás. Vamos a hablar antes de ese primer proceso que es la búsqueda apenas de una idea, ¿cierto? Muchas veces tenemos esa dificultad de tener una hoja en blanco al frente y no saber por dónde empezar. La primera intención de la que les voy a hablar, entonces, es de las intenciones personales, ¿cierto? La intención, como esa primera intención, la intención primigenia o la intención que viene de nuestras propias búsquedas. ¿Cómo hacemos eso? Pues básicamente hacemos una revisión casi que científica o una investigación sobre nosotros mismos, ¿cierto? Una revisión sobre nuestros intereses. ¿Y cómo entendemos nuestros intereses? A través de qué nos gusta consumir en términos de obras artísticas. ¿Qué les gusta a ustedes en las artes plásticas? ¿Qué les gusta a ustedes en la literatura? ¿Qué les gusta en la música? ¿Qué les gusta en el cine? Etcétera. Incluso, ¿qué les gusta en otras actividades, no? También, si tienen, digamos, como algún hobby, como, no, pues, yo monto que yo eh, capturo mariposas o lo que sea. Porque también habla un poco de cuáles han sido nuestras búsquedas vitales y eso también nos plantea, digamos, unos caminos o unas posibilidades de continuación o de ruptura. ¿Por qué de continuación o de ruptura?
De continuación, cuando uno dice, listo, efectivamente me gusta el misterio, me gustan las películas de terror, leo mucho autor de misterio, me gusta Lovecraft, Stephen King, me gustan las películas que están planteadas para que uno se asuste, me gusta escuchar historias de miedo, definitivamente lo mío es el tema del misterio, lo paranormal, no sé qué. A eso, entonces le agrego, bueno, si eso me gusta a mí, entonces quiero hacer algo cercano a eso, o definitivamente quiero salir de mi estado de confort y quiero explorar otras cosas. Yo lo que siempre les aconsejo para quienes están empezando a plantearse apuestas estéticas es explorar lo más que puedan, ¿cierto? Entrar a los estados de confort no para quedarse con ellos, sino para romperlos, y no para romperlos en términos de que manden a la quinta porra, sino a que establezcan una ruptura con esas inclinaciones en términos de poner esas inclinaciones en lugares para fortalecer esa misma voz narrativa, la voz narrativa que es en literatura más o menos como lo que llamamos como el estética. Entonces, eh, importante que ustedes establezcan, digamos, unos métodos de reconocimiento de esas dinámicas, de esas búsquedas, de esas exploraciones y asimismo que busquen acercarse a diferentes tipos de apuesta estética de las diferentes artes. No que ustedes ni siquiera nunca se han acercado a las artes plásticas. Bueno, pues hay que acercarse y buscar. A ver que no, que a mí la poesía me parece una mamera. Bueno, seguramente habrás leído poesía que no está pensada para ti, pero tal vez alguien que sepa un poco más te puede recomendar algo que te pueda gustar. Entonces, digamos eso, la idea es explorar y acercarse un poco a lo que realmente nos mueve. Entonces ustedes lo que pueden hacer también es como una especie de listado de cosas que les llaman, ¿cierto? Empezar a hacer una revisión de intereses, ¿no? No, pues yo quiero definitivamente salvar el mundo, o no, yo definitivamente lo que quiero es hacer una construcción estética que exalte el lado oscuro de lo humano. O yo definitivamente lo que quiero hacer es que la gente se divierta con lo que yo le digo, pero se divierta de sus propias desgracias, etc. Entonces, empiecen a explorar, ¿cierto? ¿Cómo encuentra uno esas exploraciones? Bueno, primero, yo lo que les digo siempre, invítense ustedes mismos y mismas a un tinto, a lo que disfruten, un juguito, siéntense y díganse, bueno, vamos a hablar seriamente, cuáles son sus intenciones conmigo y revisen efectivamente como cuáles son esas búsquedas profundas, ¿no? Fuera de de la figura que acabo de usar para hablar de ese diálogo con uno mismo, sí, de verdad la invitación es a que conozcan muy bien por qué quieren hacer arte, ¿sí? Y más allá digamos, de esa mera identificación de motivaciones, entender muy bien con qué se enlaza eso, ¿cierto? Y qué puedo o qué me gustaría a mí trabajar. Y entre más claro tengan eso, pues más herramientas podrán, digamos, desarrollar en otros aspectos. Otra forma de conocer las inclinaciones o las intenciones primeras eh, es a través de un ejercicio que yo siempre les planteo y es la escritura automática. La escritura automática es un tipo de ejercicio que se inventan los surrealistas, esta vanguardia artística tan interesante, que consiste básicamente en sentarse frente al papel en blanco o frente al computador o la máquina de escribir o lo que sea, y empezar a escribir lo primero que venga a la cabeza. Entonces, simplemente se sientan sin ninguna idea, sin ninguna intención previa, se sientan y empiezan a escribir lo primero que les viene a la mente, ¿cierto? Me dijeron que escribiera lo primero que se me vino a la mente y lo primero que se me vino a la mente fue un bus que venía a toda velocidad. Ese bus que venía a toda velocidad se estrelló contra mis sienes. Me pegó tan fuerte que estoy un poco aturdido, no sé qué. Empiezo a soltar lo que me vaya saliendo, a soltar el rollo que vaya saliendo, creyéndole a ese rollo, ¿cierto? No, no, sin dudar. Es un ejercicio que requiere no dudar
sino de soltar, 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 chun, 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 dejarse llevar, una escena lleva a la otra, una escena lleva a la otra, y escribir, ojalá sin parar y ojalá terminando cuando ya no demos más, cuando el cerebro no produzca más imágenes y diga como, no, ya, o que diga como, uff, ya, acabé. Eh, si bien en ese texto no hay una intención planteada previamente, todo texto, toda obra artística tiene una intención, ¿cierto? Y en este caso, cuando hacemos un trabajo de escritura automática, vamos a encontrarnos en su lectura con intenciones que se corresponden. eh, mira, un aporte de una banda que hace sus letras de esa manera. Bien. Luego, ahorita me rotas el dato, por favor. El cuelgue, creo que era el cuelgue, ¿cierto? Cuelgue. Igual ahorita me rotan el datito bien. Entonces, entonces hacemos esa construcción, hacemos esa búsqueda y cuando leemos el texto, el cuelgue, listo, vale, gracias. Hacemos la lectura de ese texto y vamos a encontrarnos con esas inclinaciones, esas intenciones recurrentes. De hecho, hay un análisis que se hace desde la antropología que eh, es el análisis del discurso desde la repetición de palabras. Entonces, esto ya es súper técnico, pero también, digamos, puede ejemplificar un poco como lo que les quiero decir yo acá. Ustedes terminaron su escrito de escritura automática, hicieron otros 3 ejercicios, los cogen chuchu, y empiezan a revisar. Y resulta que aparece mucho la palabra monstruo, la palabra guerra, la palabra oscuro, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, oscuro, monstruo, guerra, ok, me interesa como lo conflictivo, me interesa como lo otro entendido como lo que no es normal, me interesa lo oscuro, entonces también me interesa como, sí, como que estoy en esa orilla en la que me interesa lo que está al margen de la sociedad, de la norma. Entonces voy entendiendo también intenciones, ¿listo? Eh, y cuando las entiendo, entonces digo, bueno, como me interesa lo oscuro, entonces voy a narrarlo claro. Entonces yo soy alguien que habla todo el tiempo de cosas complejas, densas, de lo marginado, de lo vil. Entonces voy a narrar ahora lo bonito, lo presente. Entonces, ¿qué voy a narrar? Bueno, voy a narrar, no sé, el vuelo de una mariposa. ¿Mm? Como alguien oscuro narra el vuelo de la mariposa, como alguien que ya está, digamos, inmerso en una exploración de la voz propia, eh, narraría el vuelo de una mariposa. Bueno, seguramente aparecerán elementos de eso oscuro que ya lleva construido en esa, digamos, en ese ejercicio de la claridad, y eso va a hacer que su voz se fortalezca, porque entonces se va a expandir a tal punto que puede narrarlo claro desde la oscuridad misma. ¿Mm? Entonces eso ustedes lo van a encontrar más adelante cuando ya estén, digamos, con una voz un poco más formada, pero es importante que empiecen a buscar cuál es esa voz, cuál es esa cosa que a ustedes les interesa, eh, y cuál es la que ya tienen y qué es lo que no les gusta de la que ya tienen, ¿cierto? Yo cuando escribía al principio, por ejemplo, bueno, yo exploré muchas cosas, empecé con el hip hop haciendo rima con métrica, y luego empecé a estudiar como el tema de la métrica con las sílabas fonéticas y las sílabas gramaticales y no sé qué, y ñoñando como con esas vainas, haciendo canciones y tal. Y luego yo decía, bueno, está chévere, pero me gustaría hacer algo no tan hablado, sino que tuviera más entonación. Entonces empecé a jugar con otros elementos de lo musical, tal. Bueno, uno empieza a jugar con sus propias exploraciones de la voz narrativa, ¿no? De nuevo. Entonces, ese es un primer ejercicio importante que se los propongo para que lo hagan, y que vale mucho la pena hacerlo porque efectivamente nos permite, como les digo, acercarnos eh, a nuestras propias búsquedas más profundas, ¿no? Como que uno empieza a conocerse un poco mejor a través de esos ejercicios. Y como, uy, no, yo estoy escribiendo una mamera, yo tengo que ser más dinámico, entonces le mete uno más dinamismo o busca ejercicios que le permitan tener más dinamismo. O uno dice como, no, qué mamera ese monotema mío de todo el tiempo estar hablando cosas como medio chistosas, pero como que no le dan risa a nadie. Entonces, venga, o fortalezco y de verdad hago reír a la gente, o abandono ese camino y transito por otro. Entonces, esa es la primera intención, la intención personal, ¿cierto? Vamos a hablar de una segunda intención, que es la intención de transmisión. ¿Mm?
¿cuál es la intención de transmisión? Entonces resulta que, si bien yo tengo mis búsquedas personales, esas búsquedas personales se ven llamadas por cosas externas, ¿cierto? Esas cosas externas son estímulos a la creación que muchas veces nos llegan así como que sin buscarlas. Yo no sé si ustedes habrán escuchado eso cuando uno dice que un libro lo encontró o que una historia lo encontró. Básicamente, eso pasa, ¿no? Como que uno dice, oiga, me puse a hablar con el señor de la panadería, me contó que cuando era joven en su pueblo había mucha violencia y que una vez se mataron 2 personas por un armadillo. Eh, Esto me pasó realmente, entonces les estoy contando. Eh, entonces, digo como, uy, esa historia está muy buena porque miren miren lo interesante que es como esa cultura casi que premoderna de la gente que habita el campo, que está inmersa dentro de unas dinámicas de una violencia sumamente desbordante hasta el punto en el que un armadillo desató la muerte de 12 personas, ¿no? Entonces es un suceso que me llama la atención, que lo quiero contar. Entonces esa historia, le digo al vecino, oiga, ve si me llama la atención su historia, mire, yo escribo cosas o hago trabajo audiovisual, ¿será que su merced me da permiso de coger esa historia y de hacerla añicos en mi creación? ¿Y por qué les digo hacerla añicos? Porque efectivamente es importante que ustedes metan mano, ¿no? De lo que reciben. Les digo, listo, tengo esta historia de las 12 personas que murieron a través de un armadillo, luego yo voy a meterle algo más de ficción y es que el armadillo salió vivo de allí y que se muere cayendo a un precipicio. ¿Por qué? Porque me parece que es un final mucho más trágico y mucho más cómico. ¿Mm? Entonces construyo ese es mi argumento, quiero trabajarlo de esa manera, se me ocurre trabajarlo así y empiezo a pensarme también cómo va a ser ese ejercicio de transmisión de esa obra, pero como también yo le voy a meter ese toque mío, que es el humor, el absurdo, hablo desde mi apuesta personal, cómo voy a trabajar desde esa perspectiva esa historia y cómo le voy a meter esos pequeños detalles que van a estar ahí como alrededor de mi historia. Entonces, la transmisión es muy importante y muy útil, ¿cierto? Estar mirando, estar con la vista aguzada y de nuevo tener en su diario de campo, en su cuadernito, la posibilidad de decir, uy, pues, pucha, esto me llama la atención, venga, fin, de una vez, ¿cierto? Créanse mucho, créanle mucho a sus ideas por más descabelladas que sean. Yo tengo, no les miento, 2, 4, aquí nomás, porque no estoy en Fusagasugá, que en Fusagasugá tengo más, pero acá tengo 7 agendas, de las cuales habrán muchas ideas que yo jamás llevé a cabo, que en el momento me parecieron la locura, pero ahorita las reviso y digo como, no, que estaba pensando. Pero es importante que ustedes se crean en el momento de que la idea surja. ¿Por qué? Porque así como hay ideas que uno dice como no me llama la atención, resulta que uno después revisa y dice, oiga, venga, esto está bueno, yo por qué no desarrollé esto, venga, echemos mano a esto, ay, esto se enlaza con tal idea que tuve tal día, venga, miremos, y organicen sus ideas, organicen una carpeta en el computador, tengan elementos para organizar ideas, usen esto es sagrado para leer también, si van a leer los post-its, llenen de post-its sus lecturas, porque uno dice, uy, acá esta frase es una locura y vale la pena echar mano de ella después. Lo mismo cuando ven una película, yo en algún momento reseñaba las pelis que veía, no sé si ustedes lleguen a ese nivel de ñoñería, pero sí por lo menos traten de identificar muy claramente como las cosas que les llamaron la atención de las pelis o si les llamó la atención algo en la peli, están a mitad de película y esta escena dice como, uy, aquí esto me disparó tal idea, paren la película, no le tengan miedo, saquen su cuaderno y escriban. Eh, Porque de eso se trata, de creer en sus ideas. Si están en una fiesta bailando con alguien y se les ocurrió algo, lo siento, voy a escribir mi idea porque es importante, o por lo menos yo lo hago, y me parece importante que uno crea en sus ideas y si sabe que las va a olvidar, que las escriba de una vez. Si ustedes tienen muy buena memoria y las van a recordar después con la misma vivacidad con la que nació la idea, pues ahí sí también eso depende de cada una de sus capacidades. Yo sí definitivamente soy un distraído y tengo que anotarlas de inmediato y ojalá desarrollarlas un poquito en ese momento. Entonces, eso, segunda intención, transmisión. Importante estar pendientes, buscar olores, sonidos,
buscar experiencias disidentes, escuchen música que no hayan escuchado, vean películas que no hayan visto, júntense o hablen con gente que ustedes digan, esto es muy diferente a mí, eh, porque es importante, obviamente, como hacer ese ejercicio, ¿no? Hay un ejercicio que se deriva, por ejemplo, de la transmisión, que es el que se hace en el teatro cuando uno hace investigación experiencial o vivencial, que es básicamente, por ejemplo, ustedes dicen, mi historia es la historia de un señor que todos los días pasa por una librería y se pregunta si ese señor que lo atiende, pues está ahí, como que, digamos, depende mucho su día de saludar al señor de la librería. Pero entonces resulta que yo no conozco a nadie, a ningún señor de una librería. Quiero como establecer un poquito más esa, digamos, esa comprensión de lo que vive mi personaje cuando llega a la librería. Entonces hago el ejercicio de ir a la librería. O no, es que resulta que a mi personaje le encanta comer obleas. ¿Pero qué puedo yo entonces sacar de la oblea si yo no soy un comedor de obleas como lo es mi personaje? Bueno, entonces voy a ir a comerme una oblea y a mirar cómo es la experiencia, qué puedo anotar de eso, qué hay alrededor del tema, como no solamente es el tema de comérsela, sino que es que además el personaje, por ejemplo, ve que cuando la hacen, hay todo un arte alrededor de hacerla, porque la señora que la hace primero le pone el arequipe y luego tira queso, pareciera que lo tirara, pero realmente no desperdicia nada, luego pone las salsas y el juego de colores es hermoso, tal. Todo eso, digamos, como a través de la vivencia lo vamos experimentando, como vamos complejizando las figuras que vamos a buscar o a emplear. Entonces, digamos que ese ejercicio de transmisión es importante hacerlo de esa manera o de la manera que les decía también, escuchando, abusando de los sentidos, estando pendientes. Yo les contaba a sus compañeros de otros grupos que yo, por ejemplo, tengo una obsesión con los letreros de los negocios, los nombres de los negocios, ¿no? Como que panadería Peter Pan. Entonces uno dice como, además se escribe Peter Ponino con E, entonces ahí el endose me llamó la atención porque le pusieron Peter Pan, debe ser que el dueño del sitio es como medio chistoso, le gusta la broma, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces empiezo a escudriñar en posibles opciones. Eso, digamos, también nos deriva en otro tipo de ejercicio creativo que les propongo a ustedes que hagan y es básicamente el de, ¿el de qué? El de hacer una especie de crítica ficcional, ¿cierto? ¿A qué me refiero con crítica ficcional? Eh, Hay un autor que se llama Ángel Rama que habla de la crítica y de cómo debería ser la crítica, también un poco apoyado en lo que dice Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, sobre la crítica en su libro El campo del arte, donde dice que la crítica debería hacerse en tres aspectos, como en tres puntos. Entonces, ¿qué debe ser la crítica? Listo, voy a hacer la crítica de este pocillo. Entonces resulta que para llegar a una crítica seria, según lo que dice Rama y Bourdieu, lo primero es entender a la obra como una respuesta a un momento artístico. Es decir, si yo voy a hacer la crítica de un libro, ese libro se corresponde con un momento artístico y responde a un momento artístico. Puede que sea avalándolo, como puede que sea decidiendo frente al mismo, ¿cierto? Siendo una ruptura o lo que llamamos una disidencia o una anuencia, que es lo contrario a una disidencia. Entonces resulta que no, es que esta novela es una disidencia frente a lo que se estaba planteando en ese momento de la novela, porque este señor lo que hace es romper con la idea de narrador omnisciente y empieza a incorporar un narrador en primera persona, no sé qué, bla, bla. O no, esto es una anuencia, esta película es una anuencia al momento histórico porque efectivamente exalta todos los valores de la época. eh, por ejemplo, el cine ruso, ¿no? El cine soviético, el acorazado Potemkin. Entonces, no, esto es una anuencia
al momento artístico que estaba viviendo Rusia, que estaba muy relacionado con el nuevo poder comunista en la Unión Soviética, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, además que estaba financiado por el mismo, bla, bla, bla. Entonces, ahí encontramos una respuesta. Entonces, por un lado, el momento artístico. Segundo, el momento histórico, ¿cierto? Entonces, volvemos al ejemplo del acorazado Potemkin. Es una respuesta efectivamente como anuencia a lo que viene sucediendo en la Unión Soviética, porque además se relaciona con el momento político, en tanto que esas obras eran financiadas por el Estado soviético, entonces obviamente pues había una exaltación de los valores de la Unión Soviética. Bueno, el cine de Hollywood de tales años efectivamente es una anuencia frente a los valores norteamericanos, porque es una industria financiada por las grandes industrias y empresas del capitalismo norteamericano, bla, 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 no sé qué. Entonces, ese es el momento político, ¿cierto? Y tercero es la obra como resultado de un proceso de un individuo, de una persona con unas condiciones materiales particulares. Es decir, resulta que el libro lo escribió un pelado joven, blanco, colombiano, de clase alta, al que le encantaba la fiesta, entonces por eso escribió ese libro que escribió. Eso nos explica un poco cómo llegó a escribir Que viva la música. Estoy hablando de Andrés Caicedo. Entonces, esas tres formas de leer una obra, ¿cierto? Momento histórico, momento artístico y condiciones materiales de su autor, nos permiten entender a la obra desde una perspectiva completa, ¿cierto? Es una experiencia, si se quiere, eh, mucho más certera frente al objeto, frente a la obra, como que el eso es lo que debería ser la crítica, ¿no? No la mala crítica. La buena crítica es esa, la que más bien, en vez de dar un juicio de valor, establece conexiones entre la obra y el momento estético, el momento histórico y su autor. En ese sentido, y volviendo al ejercicio que les estaba planteando, cuando uno plantea la posibilidad de hacer una crítica ficcional, entonces uno dice, volviendo al pocillo, voy a hacer el pocillo. Crítica ficcional del pocillo. Entonces viene el pocillo por ahí, chismoseemos un poquito a ver qué dice, no dice nada. Bueno, esto lo hicieron en Taiwán, digamos, unos neoesclavos, y el que lo hizo realmente era el joven Takeshi, quien está enamorado de una muchacha y no sé qué, y no sé qué, y se me ocurren un montón de cosas más. O, digamos, hacemos crítica ficcional de gente caminando en la calle. Oiga, esa señora, ¿por qué llevará esa cara? ¿A dónde irá? ¿De dónde irá? ¿Cómo se llamará? Entonces, no nos quedamos solamente con las preguntas, sino que planteamos. Esa señora tiene 58 años, va para el médico porque es diabética, pero no es tan grave porque ha controlado el tema del azúcar, de hecho ha bajado de peso, aunque está un poquito, porque se fue de la casa. Entonces empiezo a construir una red de esa persona con su, incluso con sus, digamos, establecemos una ficcionalización de sus gustos, de qué hace, de los problemas que tiene. Entonces, esa crítica, digamos, una apuesta interesante que se puede hacer con objetos o con personas y que nos lleva a plantear buenas historias. Entonces, también es un buen método de llegar a ideas interesantes. Y la tercera forma que les planteo yo de llegar a ideas y construir ideas, la intención de complejizar a través de la investigación. ¿Qué es eso en palabras de la calle del rock? Es coger una idea que tenemos, ¿cierto? A mí me interesa contar la historia de alguien ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? Un momentico, sí, sí, sí. ¿Nos podrías repetir el principio de esto último que has dicho? Es que ha habido interferencia y no lo hemos podido captar correctamente. Ya, sí, había fallado mi internet.
Listo, bien. Entonces voy a volver a plantearles el tercer tipo de ejercicio, ¿sí? Quedamos. Listo. El tercer tipo de intención o de búsqueda es la intención de transmisión complejizada a través de la investigación. Es decir, en palabras es la intención que tenemos de contar algo que no conocemos muy bien. ¿Mm? A mí me interesa contar la historia de dos desmovilizados de las FARC que después de desmovilizados montaron una empresa de cervezas artesanales y lo amenazaron pero yo no tengo ni idea de bien cómo funciona ese tema, no sé cómo fue el tema de las movilizaciones bien, no, hay un montón de cosas que no. Entonces, ¿qué hago? Investigar, ¿cierto? Pero entonces a veces no nos queremos ver enfrascados en investigar. Entonces se corta un poco. Ay Dios. Bueno, no sé, pero ¿me están escuchando ya bien de nuevo o sigue como el sonido? ¿Me escuchan? O Sí, es que definitivamente Más o no. menos. Se va escucha por muy momentos. entrecortado. ¿No? Bueno, hagamos una cosa. Voy a desconectarme y me vuelvo, voy a desconectar la internet y me vuelvo a conectar. A ver. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan bien? Ahora Sí, sí, porque habla un estamos poco más alto. todavía. Ahí está mejor. Listo. Bueno, Sí, entonces Sí, ahora sí sí, te seguimos. escuchamos. Listo. Les decía que el tercer tipo de acercamiento como a ideas y a intención es la intención, transmisión complejizada por la investigación. Es decir, si a mí me narrar la historia de una mujer que trabaja en una empresa textil haciendo chaquetas y no es que, pues tengo que investigar, ¿cierto? Ahora, yo les planteo la posibilidad de no, digamos, establecer investigaciones muy complejas para que puedan, pues digamos, como, pues eso depende también de lo que quieran hacer, ¿no? Si quieren hacer una revisión histórica seria porque van a hacer un documental sobre un hecho pasado y pues obviamente van a hacerlo así al pie de la letra, pues hay que efectivamente investigar mucho más. Pero como estamos hablando de ficción, o yo les estoy hablando de ficción, vamos a hacer investigación para acercarnos y entender un poquito mejor el tema. Pero de nuevo, como les decía, bien sea para tomar la decisión de respetarlo o de irrespetarlo. ¿Por qué les digo esto de irrespetarlo? Porque pues es importante que ustedes por lo menos entiendan que pueden hacerlo, que pueden irrespetar eso que están recibiendo. Y también eso depende de la relación que ustedes quieran establecer con el público, ¿cierto? Si quieren que los amen o que los odien o que les admiren o no, bueno, o plantearle un debate a las artes mismas, etcétera. Entonces, para investigar, yo lo que les planteo siempre es el uso de métodos digitales muy accesibles ellos, como por ejemplo las bases de datos de artículos indexados. Hay muchas. Está Royal Science, está em, ah, em, Sotero, bueno, hay varias. Yo la que uso y la que me gusta más es Cielo. Cielo se escribe con SC, SCIELO. Cielo es una base de datos de artículos de revistas indexadas, de revistas de tipo científico de toda Iberoamérica, eh, que de producción académica de varias universidades y grupos de estudio, organizaciones. Y es muy chévere porque
son artículos muy cortos de cualquier tema científico. O sea, si ustedes dicen lo que les digo, una señora que hace chaquetas, entonces buscamos diseño de modas, maquilas que son estas grandes empresas que producen en masa, sobre todo como materiales ya manufacturados. Entonces uno va buscando por palabras clave y va encontrándose con información que le pueda servir. ¿Mm? Entonces resulta que investigando me enteré que hay unas maquilas donde la gente le pagan con comida y son casi que esclavos. Uy, venga, me interesa ese tema. Entonces esta señora más bien no trabaja haciendo ropa así normalmente, sino que hace parte de una maquila y está inmersa entre unas dinámicas de explotación pesadas y la cosa tan, como que eso me ayuda a complejizar. Y de nuevo, pues entonces ya la idea que tenía anotadita por ahí en el cuaderno, entonces ya empiezo a llenarla de cosas, saco otra agendita para investigación, entonces empiezo a tomar apuntes de lo que leo, tal cosa, a organizar eso. Listo. Eso es posible también cuando quieran hacer un poquito de trabajo un poco más complejo y más cercano como a la narración de corte eh, como la novela histórica, de corte novela periodística, ¿cierto? Y pues que en el caso de ustedes se acerca más como al documental y este tipo de experiencias audiovisuales un poco más cercanas al discurso científico y el discurso como más de la lógica eh, que de la ficción en sí. Pero de nuevo, si van a ficcionar y quieren ficcionar, también viene bien investigar en términos de qué manera voy a ir a respetar lo que estoy haciendo, ¿no? Es como cuando el músico quiere tocar en notas que suenen disonantes y estudia la música, eh, ¿qué se hace para poder como contrariar eso mismo, ¿no? Como que es más fácil romper con algo cuando lo conocemos bien, ¿no? Es más fácil ofender a alguien cuando sabes qué le ofende, eh, para poner un ejemplo así muy puntual. Entonces, es más fácil generar una ruptura frente a algo o, digamos, generar unas dinámicas distintas dentro de la ficción cuando entendemos un poco mejor cómo funciona, ¿no? Vuelvo al tema de lo que yo me planteé cuando estudié sociología. Y es como, efectivamente, si hay algo que narra el mundo como es, pues yo voy a narrar los mundos que tal vez no sean, y en ese sentido, pues qué mejor que entender mejor ese mundo, ¿no? Esas dinámicas propias del mundo cultural que vivimos y demás. Eh, entonces, importante eso de establecer una, ¿qué? Sí, tal vez como un camino de investigación con base en alguna idea cuando quieran hacer un proceso un poco más complejo. Ahora, sus Mercedes-Benz que están en plena exploración de la voz apenas, pues de nuevo les recomiendo es más un ejercicio no tanto de investigación, aunque si quieren hacerla está muy bien, pero digamos, por ejemplo, con esa base de datos de cielo, entrar a leer de todo y a mirar de todo y ver cómo que nos llama la atención y jugar con eso y demás. También hay otro tipo de revisión documental que es muy interesante, que es la de eh, revisar noticias, noticias, eh, noticias, bueno, noticias de la actualidad, pero también noticias pasadas, ¿cierto? El archivo del tiempo, el archivo del espectador, el archivo del espacio, si está por ahí, yo no sé si el del espacio exista. ¿Por qué les planteo el del espacio? Porque el archivo del espacio o lo que producen ese tipo de periódicos de crónica roja y como esa noticia así toda de puñaladas y de muertos y cosas, también plantea la posibilidad de acceder a otras narrativas. Es decir, no se queden con un solo tipo de narrativa, por lo menos en lo que consumen, para que empiecen a capturar de todo lado. Lo mismo, si van a escuchar música, no se declaren de una sola línea musical, sino, o bueno, declárense, pero no se nieguen la posibilidad de explorar, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, ustedes entran a mi Spotify y yo tengo listas de todo, mi lista de lo que le me gusta, la pongo y suena una canción no sé, de Charly García, y la siguiente es una de Marvel, y la siguiente es una canción tradicional de la música del Pacífico, y
digamos, sí, como tratar de diversificar los consumos culturales. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo voy a contar, eh, voy a contar la historia de un man como medio violentoso, como raro y que es como bien machista y bien caspa y la cosa, pues necesito saber qué consume ese sujeto en términos de qué música le gusta, de en qué anda, que en la escena en la que él está solo en la casa cepillándose los dientes, ¿qué voy a poner de fondo? No, pues voy a poner una canción que se corresponda con su contexto. ¿Y eso quién nos lo da? El conocimiento que tengamos sobre. Es importante que todo lo que les ofrezca el mundo, fórmense un juicio ustedes, fórmense un juicio de los consumos culturales. Cuando salen canciones nuevas, no, que sale una nueva Bad Bunny, venga, pillémosla a ver qué. Me gustó, no me gustó, vale, pero digamos, conozco de qué se trató también su apuesta, trato de entenderla y de situarla en esos tres lugares que les dije. Si no quieren situarla en esos tres lugares, que es un poco, digamos, una crítica, pueden hacer una crítica un poco más sencilla con las obras que ustedes reciban. Eso también nos va a ayudar a encontrar intenciones primarias. Yo les planteo tres preguntas fundamentales. ¿Cuál creo que es la intención del artista que estoy escuchando o viendo o en general recibiendo? ¿Qué me dijo a mí? ¿Sí? ¿Qué me dijo? ¿Qué me transmitió? ¿Me gustó o no me gustó? ¿Por qué? Y yo, ¿qué le haría a su obra? ¿Yo qué le haría a esa obra? No, yo no haría ese solo de guitarra, es una mamera, yo le pondría un saxo. Eh, esa pintura, pero me fastidia un poquito esas líneas ahí como todas borrosas, ¿no? Yo lo hubiera hecho más como un poco más hiperrealista. Esa peli con ese final, no, yo no los hubiera puesto a que se besaran, sino que ella lo dejara ahí esperando en la cafetería. ¿Mm? Lo que sea, como empezara también a posibilitarnos el irrespetar nuestros propios consumos culturales. ¿Mm? Porque cuando sacralizamos algún tipo de consumo cultural, pues empezamos a parecernos en demasía a ese algo o a ese alguien. Obviamente no tiene sus favoritos, pero lo que les digo es no se nieguen a consumir otro tipo de productos culturales que no sea como de su nicho, porque eso también los va a acercar a otros tipos de públicos, los va, digamos, a llenar un poco más de eso, de cultura, pues en general, ¿cierto? La cultura general no solamente es eso que llaman alta cultura, que me parece un concepto horrible, sino que la cultura general es la cultura de todo, ¿cierto? Y todo es cultura. Así algunos se nieguen a aceptar que algunas cosas son cultura, todo lo que construye o lo que construye el ser humano en colectivo, como ficciones colectivas, es cultural y por tanto, pues es un hecho cultural que merece la pena ser revisado si lo vamos a tratar. Entonces, eso. Ahora, con respecto a la ejecución de esas ideas o el trabajo con esas ideas, yo les proponía a otros estudiantes de este mismo curso, del profesor Francisco, que busquen aliados, busquen aliados, oiga, este muchacho sabe harto de música, yo lo he visto que anda como escuchando música de todo tipo, venga, que me recomiende música. O no, es que yo no escucho casi música, entonces voy a publicar en mi Facebook, oiga, recomiéndeme en canciones, recomiéndeme por favor canciones. Y la gente va a poner canciones ahí, uno va a empezar a ver qué es lo que le gusta a la gente y a explorar. O no, resulta que hay alguien que sabe mucho de cine y de cine de terror y no sé qué. Traten de beber de todo lo que les den. Traten de ver. Todos tienen algo que contar, todo el mundo tiene algo que aportar. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? El Bessi, me puse a hablar con el Bessi de la panadería y le saqué historias. Y resulta que tiene unas historias, una maravilla porque vivió en un pueblo, me contó cosas interesantes y eh, ahí recibí información y recibí ideas chéveres y recibí formas de contar interesantes, expresiones interesantes. A mí me encanta recopilar expresiones de la gente. Eh, entonces me contó de una vereda que se llamaba Vuelta de Calzones y me parece una maravilla el nombre de esa. Y así, como que uno de todo lo que va eh, recibiendo de todas las personas,
puede generar ideas y acrecentar su acervo cultural. Entonces eso, busquen aliados de gente que les pueda recomendar cosas, que les pueda plantear debates interesantes. Oiga, me gusta hablar con esta persona porque cuando hablamos definitivamente es algo como con otra perspectiva de las cosas. Y asimismo, busquen aliados que estén en su mismo proceso, ¿cierto? ¿Por qué buscar aliados que estén en su mismo proceso? Porque cuando ustedes establecen una alianza de ese tipo, se pueden acompañar los procesos y pueden fortalecerlos mejor. Yo cuando empecé a escribir, bueno, no cuando empecé, llevaba unos años escribiendo, pero cuando entré a la universidad conocí a Jorge, que es un amigo, un gran poeta, quien estudiaba literatura en la Universidad Nacional también, y nos conocimos por ahí así como en esas tardes de tirarse al pasto y no hacer nada, y con él empezamos a hablarnos de nuestros proyectos literarios, y en esas conversaciones decidimos que ambos estábamos en búsquedas particulares, pero que, bueno, él me dijo como no, es que yo le mostré mi trabajo a una profesora y la profesora me dijo como que esas exploraciones ya se habían hecho, que eso ya se había escrito, que lo antes, porque a veces los académicos son o somos muy como demasiado académicos, demasiado lógicos, y eso hace que le corten a uno un poquito el vuelo. Entonces, eh, cada vez que le mostrábamos a alguien que sabía de algún tema, como que terminaba uno decepcionado de que eso ya se hizo, de que eso no tiene sentido hacerlo, de que porque los literatos tienen un espíritu bastante derrotista frente a la literatura. Entonces, como que no hay nada nuevo que valga la pena. Entonces nos dijimos, no, venga, revisémonos nuestro trabajo, ¿cierto? Sentémonos, pillemos. Entonces yo le pasé mi argumento de mi novela, él me pasó su argumento, luego dijimos, listo, hagamos ahora un resumen de capítulos, revisamos nuestros capítulos, nos hacíamos críticas, empezamos a decir, oiga, me parece chévere, pero pilles esta cosa, no sé qué. Y eso es muy bueno porque ustedes empiezan a poner en diálogo lo que están haciendo con otras gentes que están haciendo lo mismo y les permite fortalecer su proceso como el proceso de otros. Entonces, si tienen por ahí compañeros y compañeras que están con búsquedas similares, ojalá que sean personas que a ustedes les guste como el sentido que tienen para hacer las cosas, que tengan como una buena energía ahí entre ambos o entre los 3, los 4, los 5, los que hayan, intenten eso, establecer ese tipo de alianzas porque vale mucho la pena recibir esas críticas, ¿cierto? Las críticas son muy productivas cuando se las hace a alguien que uno definitivamente pues admira, ¿no? Porque pues bueno, una crítica la hace cualquiera, pero una crítica que a uno realmente le aporte, pues tiene uno que mirar a quién le presenta sus proyectos y sus obras. Entonces, en cuanto a la ejecución de esas ideas, pues vamos entonces al tema de las ideas. Es importante que también se piense en el público al que van dirigidas esas ideas, ¿cierto? Si yo voy a hacer este trabajo sobre la señora que siembra, que siembra flores, pero que es alérgica a las abejas y todo el tiempo está temiendo a que alguna vez llegue una de ellas a picarle, pues ese tema le interesará un cierto, para que sea un poco más coherente la obra, seguramente tendré que emplear cierto lenguaje. Si la señora vive en una vereda, no va a decir, oh, por Dios, se acerca a mí un insecto volador, ¿cierto? No, la señora dice, ay, jue madre, me va a picar una abeja o lo que sea. Entonces también es como importante que su obra sea coherente, ¿cierto? Que lo que están planteándose desde sus apuestas personales tenga una coherencia. Entonces, retomo, revisen las intenciones personales, agucen la mirada de los sentidos para recibir otras intenciones y poder hacer una transmisión de cosas, y si lo necesitan, recurran a la investigación. No, es importante acercarse a su capacidad de asombro, ¿no? Nosotros nos enseñan como a no jugar, como que a uno le quitan la posibilidad de jugar a medida que va creciendo.
No, la búsqueda es vuelvan a jugar. Si ya dejaron de jugar, vuelvan a jugar. Es importante jugar, ¿listo? Es importante hablar solo, es importante decir bobadas, es importante hacerse reír, es importante eh, este, establecer con uno una relación, ¿cierto? Digamos, a mí alguna vez le hacían una entrevista a Charly García, yo no sé por qué he mencionado yo tanto a Charly García, pero bueno, le hacían una entrevista a Charly García y le decían que música le parecía buena. Y García decía, no, pues cuando quiero escuchar buena música, la escribo. Es bastante pedante la afirmación, pero muy interesante que su relación con su obra sea esa. Porque efectivamente debería ser así, ¿no? Como que uno diga como, pues chévere la literatura de misterio, pero la verdad yo creo que yo podría asustarme que lo que están asustando. Chévere esos videos musicales, director, pero yo creo que yo podría hacer cosas más chéveres en tal y tal sentido, ¿sí? Eh, y pues también de eso depende un ejercicio de consolidación de su propia voz, de trabajo sobre lo que se les vaya ocurriendo a medida que van caminando por este transitar por las artes. Entonces, eso, como si no están disfrutando lo que están haciendo, no lo hagan para que no tengan que cerrar proyectos a la mitad. Establecer un proyecto, si uno quiere que se consolide y sea bueno, necesita de trabajo y pues qué mejor que tener algo que les gusta, ¿no? No se metan a trabajar en algo que no les gusta, jamás. Es decir, tienen un producto artístico que se lo van a encontrar 24/7, pues qué delicia alguien que les llame la atención, ¿no? Con algo que les llama la atención, porque uno dice, bueno, tengo la idea de hacer tal cosa, por ejemplo, a los grupo anterior de un personaje que se llama Alucinaciones de un hombre que decidió quitarse las gafas. Y el personaje principal se llama Ergozum. Y Ergozum es un cojito, el cojito Ergozum. Y yo creé el personaje, empecé es un personaje que no sabe si existe o si es la idea de un escritor, entonces su problema es ese, es como su conflicto vital. Entonces yo empecé a elaborar el personaje y yo decía, bueno, ¿cómo se baña Ergozum? Entonces me bañaba pensando cómo se bañaba Ergozum, qué come, cómo habla, es un solitario, pero que es un solitario, entonces, no, pues para, para no sentirse tan solo seguramente hará algo, bueno, ¿y qué hará? No, pues llamar al azar por el teléfono, entonces yo cogía mi teléfono, marcaba números al azar, llamaba, bueno, pero entonces ¿a qué voy a llamar? No, esa llamada fue un bodrio, no, pues tengo que llamar a hacer algo, ¿a qué? Ah, ya sé, pues Ergozum escribía unos poemas malísimos, entonces escribía unos poemas que yo decía, esto está muy malo, excelente, esto me cala, llamaba, leía el poema, no sé qué. Entonces, eso, como busquen y cásense con ideas que les vaya a obsesionar de una manera interesante, que les vaya a gustar, que se vayan a disfrutar, para que, eh, para que el desarrollo de su obra pues se disfrute y la pasen bien. Si la pasan bien se va a notar y su espectador va a pasar mejor. ¿Cierto? Si ustedes se disfrutan lo que están haciendo, su espectador se lo va a disfrutar más. Y cuando lo disfrute, no hablo solamente de hacer se pueden disfrutar la melancolía. Cuando lo disfrute es como de efectivamente identificarse con lo que uno está haciendo, ¿no? Como sentirlo realmente y que se corresponda sobre todo con esas inclinaciones e intenciones primarias, ¿listo? Que es como lo fundamental y con lo que hay que ser muy sinceros. Si ustedes son sinceros con su obra y con sus intenciones primarias, la obra va a ser mucho más sincera también y va a ser mejor estructurada. Entonces, creo que es eso lo que quería plantearles. Me gustaría que pasáramos más bien a que ustedes me expusieran eh, si tienen como algo por ahí en remojo, que no encuentran cómo, o si no entendieron algún concepto de toda la carreta que les he hablado, o si quieren como que ahonden algún tema, alguna recomendación, lo que quieran, ¿listo? Entonces, no es sino que activen su micrófono y de una vez me interpelen, se tomen la palabra.
¿No? ¿No hay preguntas? ¿Ni comentarios? Bueno, pues sí, en cuanto a comentarios, creo que muchísimos. O sea, siento que obviamente acá hay personas que vienen desde ceros, que no tienen muy claro cómo formar una idea, cómo crear eh, o plantear bien o centrar bien una idea. Entonces, siento que diste bastante herramientas que nos pueden ayudar a centrar un poco más lo que estábamos planteando anteriormente, antes de que tú llegaras, y que le puede servir muchísimo a las personas que están nuevas en este proceso. Entonces, pues agradecerte porque la verdad diste muchísimas cosas que son súper valiosas, que tal vez uno a veces pasa por alto y no se pone como a investigar, a indagar, a ver, a profundizar para centralizar su idea. Y la verdad, pues súper, súper bueno. No sé si de pronto tengas algún otro portal donde uno pueda encontrar como más documentación, aparte de Cielo. Bueno, listo, bien. En español, espérate, a ver, miro aquí en el computador rápido, creo que es Redalic o Mendeley la que tiene contenido en español. Igual en sí lo van a encontrar infinidad, o sea, eso es un mar de conocimiento. En Redalic, Redalic se escribe R-E-D-A-L-Y, R-E-D-A-L-Y-C, Redalic. Ese es un portal muy bueno. Y no sé si Mendeley, espérame a ver, revisamos acá rápidamente. Y hace rato no uso bases de datos porque ando haciendo otro tipo de investigación que ya ahorita les cuento también para que tengan. En Mendeley todo está en inglés. Si ustedes hablan inglés o leen en inglés, pues es muy buena Mendeley. Se escribe Mendeley, Mendeley, con Y al final, Mendeley. Eso. Para hacer investigación también muchas veces hay tipos de investigación cualitativa que son muy interesantes, como por ejemplo la revisión que llaman la revisión de baúl o la revisión documental de baúl, que es básicamente ir a donde los más viejitos a revisarles los documentos que tienen por ahí guardados. Eso es una maravilla. Uno se encuentra con fotos, los viejitos guardan muchas cosas, uno de abuelito guarda muchas cosas. Yo creo que yo también voy a hacer igual, si ya guardo un montón de cosas, creo que voy a tener un cajón interesante para cualquiera que se acerque. Entonces, las personas mayores tienen siempre mucho material para buscar. Y en general uno puede hacer revisión de baúl casi que de cualquier persona. Y eso nos da posibilidades también de construcciones de cotidianidad, ¿no? Porque a veces uno dice, listo, ya tengo, ya sé cómo funciona el tema de la violencia en los 80s, ya tengo mis personajes que se desarrollan en la Comuna 13, ya sé cómo funciona la Comuna 13 en esa época, todo el tema de lo que sucedió, que la policía se llevaba a jóvenes diciendo que eran colaboradores de Escobar y Escobar mandaba a matar policías, no sé qué, ya entiendo todo el contexto político. Bueno, ¿y la cotidianidad qué? ¿Qué hacían? ¿Qué comían? ¿Y ahora cómo hago para eso? Entonces, por ejemplo, eso soluciona mucho porque entonces uno va a hacer revisión de cajón y hacer una entrevista como de cotidianidad de las personas y entonces la gente le dice a uno, no, es que a mí me encanta, no sé, yo colecciono monedas. Oiga, colecciona monedas, eso lo puede hacer mi joven, el que yo estaba planteando para la historia, claro. Entonces, coleccionaba monedas. Ahí hay un plus, ¿cierto? De mi personaje. Ya no es un personaje plano X que vive en la Comuna 13, sino es un personaje que vive en la Comuna 13 y que además colecciona monedas. Pero tiene es aficionado fervoroso al Deportivo Independiente. Es un apasionado. Entonces, venga, la barra del dime en qué año nació, cómo es que se llama, tal, empiezo a investigar un poquito como la movida por ese lado. Una pregunta. Entonces, sí. Tú dices que, bueno, o sea, digamos, me parece súper, súper valioso el hecho de tener como una bitácora de ideas, que era lo que estabas planteando sobre la agenda.
pero ¿cómo determina uno entre tantas ideas cuál puede ser la con la que uno diga, juepucha, le pegué al perro, como se dice coloquialmente? Bien, no al maltrato animal, no mentiras. Este, eh, cuando, pues yo lo que hago, digamos, voy a hablar desde mi ejercicio personal de creación. eh, Cuando yo tengo ideas, bueno, es como momentos que uno va viviendo, porque yo he desarrollado muchas ideas, o sea, de hecho, yo soy muy, como que me muevo en muchas cosas, ¿no? Yo tengo, digamos, un trabajo musical, entonces estoy en una banda, tengo un proyecto solista, estoy haciendo mis escritos, por ahí digo, no, quiero hacer un libro de tal cosa, tal. Pues yo creo que más allá como de saber cuál es la idea que va, eh, eh, yo creo que la idea la encuentra uno y cuando, como que eso es como cuando uno se enamora, yo creo que es una cosa ahí que algo se va a despertar interesante. ¿M? Ustedes se van a ir dando cuenta cuando ya eso esté avanzado, como que si hay una idea que se empieza a mover y tal, o sea, eso va saliendo. Yo creo que no hay una manera como clara de encontrar idea. Ahora, si tienen muchas ideas, pues mucho mejor porque entonces van a desarrollar alguna y si en algún momento tienen que abandonarla también, pues lamentablemente a veces hay que hacerlo o dejarla para después. Por ejemplo, la historia de Gozum que les contaba ahorita, esa novela está a mitad de escritura y yo no la seguí escribiendo. Tal vez en algún momento la termine, no sé. Mm, pero entonces, pues sí, hay cosas que le van a uno llamando más la atención. Lo importante es seguir consignando ideas y seguir buscando desarrollar ideas. La idea es que ustedes desarrollen ideas, ¿no? Y si están empezando a buscar ideas, pues empiecen a desarrollar alguna. Yo una vez veo obras de uno y uno dice como, uy, no, estaba pensando, pero pues también es el momento. ¿M? Y creo que uno tiene que respetar también su obra yo, por ejemplo, tengo un libro que escribí a los 17 años que se llama Parto en Fa, y es el primer libro de poesía que hice. Y en algún momento dije como, uy, no, yo era muy adolescente, tenía una visión de las cosas como muy... no me gusta el tratamiento que hago, por ejemplo, de feminidad en el libro, como que toda estaba muy de cosas como que me parecían un poco machistas y pesadas, que me parecen, no que me parecían, que me parecen hoy día. Pero luego me he dicho, no, es que esa obra se correspondía a su momento, haciendo un poco la crítica de nuevo que les planteaba, ¿no? Entonces, pues claro, un pelado de barrio, ¿cierto? Yo soy de una familia santanderiana muy humilde, donde hay unas dinámicas, pues muy hegemónicas frente a la masculinidad, a la feminidad, no sé qué. Entonces también eso se corresponde con eso y no tiene nada de malo como entenderlo como tal. Ahora esa obra le gusta a personas también que vienen del mismo como pues origen, por lo menos como social, ¿cierto? Esa obra le gusta mucho a los pelados sí, como de la ciudad, pelados de barrio, y pues bien, en ese sentido cumple su objetivo. Entonces, yo creo que uno emprende un camino y le va echando por ese lado hasta que llega a algún lugar. Eh, si no llega a ningún lugar, pues seguir caminando por otro lado, pero sí, como que saber qué idea es la que se va a ganar el premio o la que se va a llevar los aplausos es complejo. No tiene certezas al respecto, pero cuando le apuesten, apuéstenle con todo el corazón. O sea, si se van a enamorar, pagarlo a la semana, no se enamoren. Entonces, se van a enamorar, pagarlo todo y destrozar, háganle que de eso se trata. Entonces, eh, yo creo que encontrar una idea es eso, es buscarle las maneras, es obsesionarse con posibilidades de la idea y desarrollar eh, cosas alrededor de esa idea. Yo creo que eso es como más bien lo que habría que decir. Ah, bueno, también hay una señal y es el público, ¿no? Ustedes pueden ir probando también un poco como bueno, saber si uno le pegó o no le pegó al perro con algo es también, eh, pues voy a mostrarle a algunas personas, ¿cierto? Ya no a mi aliado y mis aliados cercanos, sino, oiga, hay un parche de amigos que tengo
y les he contado un poco. Entonces, voy a decir, muchachos, que estoy haciendo esto, no sé ustedes qué piensen, si les da mamera leerme o no, tengo ahí unos poemitas, ustedes qué dicen, sí, envíelos de una vez, y uno los envía y entonces le dicen, oh, mire, me gustó, oiga, chévere, venga, no tiene más. Cuando le dicen a uno no tiene más, ah, bueno, sí les gustó. Si dicen, ah, bueno, no, está chévere, y ya, es porque no está tan chévere. Entonces también empezar a leer hasta qué punto lo que estoy haciendo tiene un público, si es que están pensando en que tenga un público, o si lo que pretenden es hacerle una crítica o una ruptura a las artes, pues entonces no va a ser una cosa más de público, sino de apuesta estética y de forma, eh, digamos, más para un público especializado. Eso depende también de las búsquedas que ustedes emprendan, ¿vale? Pero esa opción de buscar gente que revise su obra está buena también, eh, siempre y cuando también que sepan leer la respuesta que les dé ese posible público. ¿Listo? No sé si respondí de alguna manera a tu pregunta. Sí, 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 claro. Sí, no. O sea, es más como por salir de alguna duda, ¿no? Pero, pero bueno, pues creo que entre tantas ideas debe haber una que uno diga, como esta es la que más me llama la atención, la que puede generar un poco de pasión en mí para desarrollar y todas esas cuestiones. Pero pues de todas maneras, muchísimas gracias por todos los aportes, por las respuestas, por los comentarios. Súper, creo que fue súper conveniente la invitación a la clase del día de hoy. Ah, bueno, me alegra que les haya podido aportar algo. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? Eh, lo que quieran, yo respondo, en este momento estoy respondiendo cualquier tipo de pregunta. Cualquier tipo de pregunta. Dicen, "No, pero ¿por qué tiene ese pelo tan feo?" Y entonces yo les digo, miren, lo que pasa es, y les explico. Ah, No, nada, no hay comentarios, preguntas. Ah, yo les iba a decir algo también que olvidé un poquito y es cuando yo les decía que miraran como según su público o lo que quieren, digamos, hacer, establecer eso, como por ejemplo como, sí, como el ejemplo que les puse de las monedas, de este muchacho, de la comuna y tal, eso es establecer móviles, ¿listo? Importante establecer móviles. ¿Qué es un móvil? Es como un pequeño, yo siempre hablo del cuento como una recta, o del relato como una recta, y uno le pone adornitos o líneas que pasan por esa recta, ¿cierto? Como otras cositas que están ahí. Entonces deja de ser una línea y se convierte en, no sé, como en una figura, ¿cierto? Empieza uno a establecer figuras alrededor de la línea y la línea misma se plantea ser una figura. Digamos, este ejemplo o esta elucubración la planteo como una posibilidad eh, de establecer ciertos puntos que van a aparecer en el relato y que le van a dar también una esencia interesante al relato. Entonces, digamos, ustedes dicen como, no, es que tengo tal idea, eh, pero sí, pues es muy lineal, ¿no? Como que tengo la idea de un señor que tocaba guitarra en los buses, entonces se subía, tocaba estas dos canciones y se bajaba. Cuando le daban plata, pues, estaba feliz, cuando no, pues se frustraba y se sentía muy triste porque no tenía con qué comer. Eh, Eso es una forma muy lineal de contar las historias, ¿cierto? Pero entonces resulta que a este señor le gustaba cuando hacía un cambio de la primera canción a la segunda, en la cual no paraba, pedirle a la gente que hiciera una palma. Y cuando la gente hacía la palma, eso le llenaba, eh, le llenaba, ya volví, ya, es que me estaban llamando. Eh,
Entonces, como generar ciertos puntos, como unas puntadas que van a ir apareciendo en el relato y que le van a dar una particularidad, ¿cierto? Porque resulta que mi relato audiovisual está centrado en las mangas. Yo quiero que recurrentemente las mangas sean protagonistas. Entonces, en la primera escena resulta que sale un señor remangándose aquí para cargar un bulto de papas. En la otra sale un niño que coge la manga y se limpia los mocos con la manga. Sí, las mangas, digamos, son un móvil que tengo en esa línea del relato que va a adornar mi relato, que le va a poner un punto estético. ¿Y esos móviles cómo los encuentro? Lo mismo, ¿no? Explorando posibilidades que pueden enriquecer mi narración, ¿cierto? Que no son solamente la narración lineal, sino que tienen otros elementos por ahí para echar mano. Entonces, importante también ese concepto de los móviles, ¿vale? Listo, no sé quién más quiera comentar algo o decir algo, preguntar. ¿Todo Hola, está claro? profe. Hola, profe, hablas Hola. con Sonia. Tú hablabas de 3 momentos, pero no alcancé a captar el primero. Yo sé que el segundo es que me dejó a mí la historia. El tercero es yo qué le haría a esa obra, pero se me escapó el primero. Ok, las 3 preguntas como de la crítica. Sí. ¿Cuál es la intención que creo que tiene ese artista con esa obra? ¿Qué creo que estaba buscando? ¿Qué buscaba con esa obra? ¿Buscaba divertirme y decirme que las mariposas no son lo que parecen? ¿O planteaba hacerme sentir desolación y que yo entendiera los problemas y dificultades que vivieron los polacos en la Segunda Guerra Mundial? Lo que sea. Ya. Y cuando hablas de establecer los móviles, Entender ¿completo, profe? cuál es la intención. Sí, sí. Cuando hablas de ¿Qué me establecer, dije? ¿Establecer dices los móviles qué? sí, podría ser más concreto con ese argumento, por ejemplo. Ya. Establecer un móvil es establecer una cosita que aparece en mi relato y que le va a dar como más sentido, más sabor. ¿No? Yo voy a contar una historia que es mi diario. ¿Sí? Yo me levanté, me desayuné, me lavé los dientes, tendí la cama, no sé qué. Eso, digamos, sería una historia muy lineal, sería una línea de relato sencillita. Y yo le puedo poner móviles a eso para que hayan unas puntadas que aparezcan. Entonces yo digo, listo, voy a narrar ahora mi día, pero lo voy a narrar a través de el sonido. Entonces sonó la alarma, me desperté, no sé qué, las ollas sonaban, luego sonaba mi cepillar de dientes, yo dándole a la cama para mirar si me había quedado bien tendida. Eso, digamos, es un ejemplo cualquiera de cómo un móvil es como esa cosita, ese elemento que yo pongo para que sea mucha más sólida la apuesta y a su vez que tenga como un sabor especial, ¿cierto? No es cualquier diario, sino es la página de un diario que está narrado a través de los sonidos, a través del olfato, a través de los sabores, o a través del olfato y los sabores, a través de los sentidos en general, etc. O resulta que yo voy a contar un relato hablando del rojo, el color. Desayunó y vio y se quedó mirando los tomates y luego entonces resulta que y habían salía una gente del ELN con sus banderas rojas y negras y luego su mamá le dio un tema como denso y su cara se puso roja, no sé. Digamos, establecer un móvil es como algo que va a aparecer en mi relato en ciertos momentos, no todo el tiempo, obviamente, no es que hagamos ahora un texto o una audiovisual centrado en el móvil, sino que el móvil es algo que aparece para complementar la historia, para darle más sabor, para ponerla más interesante para su receptor, ¿vale? Como el sello personal, ¿no? Podría ser.
¿Cómo un qué? Como un sello, pues. Exacto, sí, es como el sello de ustedes, es exactamente eso. En mi Ok, caso, por ejemplo, es el absurdo, entonces yo lo que escribo siempre tiene como unas puntaditas que la gente ya sabe que son escritos míos, porque eh, poniendo en tela de juicio las expresiones que usamos. Entonces, dice, y ella podría, del verbo podrir, jugando con eso del podría, como la posibilidad de conjugar el verbo podrir, y entonces ahí ya hay como un medio chascarrillo sobre ese verbo. Entonces, digamos, como las puntadas que yo establezco en mi ejercicio creativo. ok, profe, muchas gracias. ¿Vale? ¿Quién más? ¿Quieren contarme alguna idea loca que tengan y no sepan cómo llevar a cabo? Tal vez, no sé, como consejos sobre esas búsquedas de las ideas o sobre algún caso puntual ya que tenga una exploración propia. Son procesos complejos, ¿no? O sea, hacer arte es un proceso complejo en el sentido, no complejo de difícil, sino complejo de que son varias cosas que se combinan allí, ¿no? Entonces, pues no tengan miedo como de que eso cada vez sea grande más, porque si se está agrandando es porque está creciendo también y porque está siendo más interesante, ¿vale? Eduardo, Y ya no sé. una pregunta, una cuestión. Siempre o Ujú. casi siempre el temor de una gran mayoría de gente es el papel en blanco, ¿sabes? Ya nos has expresado, nos has expuesto una técnica que me parece muy interesante, pero ¿tendrías algún otro elemento, alguna otra forma de de vencer realmente ese papel en blanco? Pues hay muchos ejercicios, cuando uno tiene, digamos, el problema del papel en blanco, básicamente es porque no hay una intención clara, o sea, no hay no se tiene clara todavía una intención. Tal vez venga bien buscar una intención dada, es decir, que es una intención dada, es decir, como, bueno, voy a escuchar historias o voy a canalear un rato a ver con qué me encuentro, o ya, sí, ahí creo que se soluciona un poco como con los consumos culturales, me funciona a mí, y también haciendo ejercicios con intenciones dadas, por ejemplo, hay un ejercicio que se llama declaraciones de amor, entonces uno dice, voy a declararle el amor a un objeto de mi casa, de amor a el cepillo de dientes. Declaración de guerra, por ejemplo, también declaración de guerra a las chanclas de huecos. Entonces, digamos que ya teniendo ese título, ya teniendo esa intención, podemos salir del problema del papel en blanco. Ahora, en el caso de ustedes, que no es poesía como los ejemplos que acabo de dar, yo creo que la solución al problema del papel en blanco indefectiblemente está es en recibir cosas, en recibir cosas de afuera, en escuchar música, como les planteaba, en leer noticias es muy útil, ojalá noticias de diferentes lugares, como les decía, las noticias del establishment a través de los medios de comunicación masivos, pero también las noticias, por ejemplo, esas páginas noticias falsas, esas noticias de tipo amarillista, pues con las historias tenaces de violencia. Eh, También leer, bueno, suscribirse a cosas también, ¿no? Suscríbanse a canales de YouTube donde hayan cosas que a ustedes les genere posibilidades. Si encuentran algo que les llame la atención, buscar recomendaciones también. Hacer publicaciones en Facebook, como les decía, como, oiga, recomiéndenme basadas en películas, o recomiéndenme autores de misterio, lo que sea, para empezar a nutrirse de diferentes ideas. Tal vez si uno no tiene el problema del papel en blanco, no tiene una idea
por desarrollar, lo que puede hacer es empezar a buscar posibles desarrollos a posibles ideas que vengan después. Es decir, ir avanzando en cosas que irían según el orden lógico después de concebir la idea, como por ejemplo, eso, documentarse, establecer posibles construcciones de personajes, ¿cierto? Digamos, ustedes dicen como, pues no tengo ideas, pero me voy a poner a mirar cosas de moda y vainas de ropa porque quiero en algún momento tener un personaje que se vista súper estrambótico. Entonces ahí voy recibiendo ideas y resulta que en ese proceso tal vez me encuentro ya con la historia. Oiga, ¿no? Sí, es un muchacho que viste con camisas de flores porque su mamá era florista y murió muy joven y no sé qué, y bla, 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 y ¡tum! De ahí me aparece una historia que me capturó y me llamó la atención. Entonces sí, como consumir lo más que se pueda eh, diferentes tipos de obra artística y de diversificar esos consumos. Ojalá traten de lo que les digo. Si ustedes dicen, venga, yo nunca iría a una corrida de toros, me parece terrible eso. Venga, pero ¿cómo funciona eso? Yo nunca he ido a una. Ah, venga, entremos a un grupo de Facebook que se llama Viva la Tauromaquia en Bogotá, lo que sea. Y venga, voy a leer a ver qué es lo que dicen, cuál es el gusto que hay detrás de la tauromaquia. Ah, mire lo que están diciendo. Ah, eso tiene una estética interesante. Ok, ya, entonces voy entendiendo el fenómeno y a medida que voy entendiendo el fenómeno, pues me sale también ideas de cómo puedo narrar cosas, incluso que vayan en contra de eso, pero entendiendo ese objeto eh, contra el que voy en contra, ¿cierto? Entonces conocer al enemigo es mucho más productivo que enfrentarse a un total desconocido. Entonces, eso también, si ustedes quieren criticar algo, conocerlo bien. Y lo mismo, escudriñar en esas intenciones personales a través de mirar a ver qué les interesa a ustedes, ¿sí? Como, oiga, yo nunca he hablado muy bien con mi hermano y mi hermano tiene como historias interesantes de cuando estaba en el colegio. Venga a ver que me cuente cómo fue que le pasó tal accidente, que esa historia es como chévere o lo que sea. Es como recibir de afuera estimulantes para nuestra creación. Okay. No sé si... Yo tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Qué consejos nos podrías dar para la construcción de un personaje? Para la construcción de un personaje, bueno, es importante que ustedes evalúen diferentes dimensiones del personaje. Cuando uno hace construcción del personaje, bueno, en el teatro uno lo trabaja como desde lo más pequeño hasta lo más amplio, pero siempre estableciendo un punto de partida. Es decir, ¿cuál es el conflicto central de mi personaje? Mi personaje es un huraño, es un tipo rayadísimo que es súper violento. Listo, esa ya es mi centro. Ahora, ¿por qué es violento? Entonces empiezo a darle definiciones, ¿no? Él es violento porque su mamá de niño lo golpeaba mucho. Ok, ¿por qué su mamá lo golpeaba mucho? ¿No? Porque le costaba un montón hacer tareas del colegio y la mamá pues se frustraba un montón porque no le iba bien, entonces lo prendía a correr. Listo. ¿Cómo él expresa eso cotidianamente? No, resulta que él, además de ser así violento y tal, pues todo el tiempo está mostrando su frustración con una mirada que es un poco caída. Entonces ahí yo empiezo a establecer un personaje que tiene como esta mirada como todo el tiempo como oída, como súper fija en lugares bajos. Además de eso, él tiene como una manía todo el tiempo de estar moviendo estos dos dedos así. Entonces, digamos que empiezo a establecer unas dinámicas particulares. Eso es muy del teatro, pero sirve mucho para lo audiovisual y para la construcción de personajes, porque eso hacen los actores realmente cuando trabajan en alguna puesta en escena en particular, y es empezar a establecer las particularidades del personaje a raíz del conflicto fundamental, ¿cierto? Puede que hayan cosas que ustedes no vayan a tratar en el audiovisual, no, que el personaje mío, definitivamente igual yo no voy a hablar de esa ruptura amorosa que tuvo, pero gracias a esa ruptura amorosa que tuvo, cuando una mujer le habla, el tipo le habla súper mal. Entonces, igual, el lector o el espectador no va a saber cuál es el origen de que el tipo le hable mal a las mujeres, pero el tipo le va a hablar mal a las mujeres. Si ustedes tienen esa claridad y cuando, digamos, su actor vaya a realizar
ese papel va a entender ese personaje, las razones por las cuales él es como es, y eso le va a ayudar también a desarrollar su personaje. Entonces, el personaje se construye eso, desde qué cosas disfruta, ¿cierto? El tema de gustos y odios, qué cosas le generan conflicto, como los conflictos centrales de su existencia, porque aparece mi personaje en el relato. A cualquier construcción, a qué huele ese personaje, qué tono de voz tiene, de qué manera, lo que sea, o sea, entre más desarrollen ustedes su personaje, más sólido y coherente va a ser su obra, ¿cierto? No, que es que él no le gusta comer con tenedor, come con cuchara, además de eso pone el televisor a todo volumen y habla durísimo, además de eso tiene un serio desprecio por los perros, pero ama a los gatos, lo que sea. Empezamos a construir un montón de cosas alrededor del personaje y entre más datos tengamos sobre ese personaje, es mucho mejor. Yo siempre les aconsejo que cuando ya tengan la idea planteada y ya vayan a pasar a la elaboración de personajes, tengan un espacio en su agenda donde esta página se llama Pedro, esta página se llama Blanca, y empiezo, Pedro es así y así, y luego se me ocurrió que Pedro le gusta tal cosa, chan, 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 o lo que les decía, todavía no tengo elaborado el personaje, entonces voy a empezar a buscar a ver qué puede haber en la cotidianidad de ese personaje y a construir la cotidianidad del personaje, ¿listo? Entonces, si el camino siempre es como buscar el conflicto central de la vida del personaje para desarrollar alrededor de ese conflicto central todo lo que se deriva del mismo, ¿cierto? O que se conecta con otros conflictos también y con otras prácticas. ¿Listo? Sí, gracias. Tenía otra pregunta. Dale. Es de cómo poder ir de lo general a lo específico. Digamos, tengo una idea muy general de hacer algo sobre la cuarentena y las relaciones familiares durante ello, de pronto los conflictos que pueden haber o de pronto las esperanzas que se pueden generar a partir de esta, ¿cómo se dice? Coyuntura que se está dando. Uh-huh. Okay. Bueno, con respecto a este tipo de cosas, yo sí creo que efectivamente partimos de empezar a achicar la cosa, ¿no? Entonces, la generalidad es eso, ¿no? La cuarentena. Tenemos la cuarentena, pero ¿qué queremos narrar? No queremos narrar una familia, y hay un elemento ahí. Una familia que está confinada por esa coyuntura. Luego, ¿quiénes componen esa familia? Entonces empezamos, la idea es como empezar a desbaratarlo todo y llegar a lo más pequeño. ¿Quiénes componen esa familia? Entonces está Marta, que es una señora de 54 años que es profesional veterinaria, y está Javier, que es su esposo, un hombre frustrado porque nunca consiguió trabajo después de que se graduó del colegio y tampoco pudo estudiar en la universidad y tiene un hijo que se llama no sé qué y tal. Empezamos a construir cada uno de esos personajes, la situación, el conflicto, ¿cierto? Esa es una opción. O también es de una vez plantear conflicto, ¿no? El conflicto es ¿cierto? Resulta que estamos en la cuarentena y el conflicto central de la familia es quién se va a comer la lata de atún. Entonces, con base en esa idea, empiezo a desglosar todo lo que está alrededor de ella, ¿no? Ya llegamos al conflicto central, a la lata de atún. Luego, ¿por qué es el conflicto central? Bueno, pues porque se acabaron la comida, acabó la comida y sí pueden comprar, pero queda toda una semana para el martes, que es cuando puede salir, quién comprar lo de abastecer. Entonces, están en el conflicto de quién se come la lata de atún, además porque hay una tradición en la familia y es que el atún no se comparte, sino que es una cosa especial que se da, pero esta vez no quieren salir de ello porque lo sé que ahora, bueno, empezamos a construir toda la cosa. Entonces, uno tiene la necesidad de comerse la lata de atún porque está cumpliendo años, el otro dice que no, que él se la merece más porque él es el menor, el otro dice que no porque él fue quien compró el último mercado, el otro, lo que sea, ¿ya? Entonces, digamos, empezamos a construir a raíz del conflicto
todos esos lugares y espacios, y también, digamos, como de lo general a lo particular, tiene mejor es empezar eso, a elaborar el nudo de la narración, como la cosa que queremos narrar, que realmente es un conflicto, puede ser simplemente, voy a hacer un retrato audiovisual de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Y de la estética, de lo cotidiano en estos días. Y entonces, digamos, ese es mi punto, entonces ya mi punto empieza a tener unas consecuencias. Quiero que piensen mucho en eso, como en que cada idea que tenemos frente a un posible desarrollo tiene unas consecuencias, ¿cierto? Que pueden ser consecuencias lógicas o ilógicas, esa decisión la toman ustedes, ambas son totalmente válidas, ¿cierto? Entonces, mis consecuencias van a ser lógicas, entonces, efectivamente, en la cuarentena, el tema de, de quién lavaba el baño se convirtió en dentro, entonces como, siento, como mi desarrollo va a ser lógico, entonces van a empezar a entender por qué tiene que lavarlo el otro y no uno, o no, mis van a ser ilógicas, entonces resulta que uno no va a lavar el baño porque Weshkopuf Nakasai, y el siguiente dice que él no puede lavar el baño porque sus brazos son totalmente independientes de su cuerpo y sus manos hacen otro tipo de actividades que su cerebro no ordena. Entonces construimos una ya ligada a otro tipo de lógica, ¿cierto? Entonces digamos que los caminos para poder seguir son infinitos, y lo que nos debe preocupar es la coherencia de el relato. Entonces, más allá de, bueno, cuando hablo de coherencia no hablo de que sea racionalmente coherente, sino que sea un constructo sólido, que sea, digamos, coherente con sí mismo, ¿no? Que sea como, no que sea como un cuadro en el cual hay cubismo en una esquina y en la otra esquina hay surrealismo y más abajo es un hiperrealismo, que uno lo mira y realmente como que no entiende por dónde, o simplemente es así, porque cuando yo entré a la galería decía, esta galería se llama Desorden, y entonces efectivamente todas las obras son en desorden, y eso es suficientemente coherente porque el concepto es el desorden. Entonces es importante eso, como entender cuál es el concepto que está, digamos, alrededor de su obra para que la obra sea circular, sea coherente, un todo, un mundo, digamos, que pueda establecer dinámicas que el lector o el espectador entienda y reciba, digamos, como nosotros pensamos que debería recibir, ¿cierto? No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Listo, bien. ¿Alguien más quiere intervenir? O definitivamente... Si alguien tiene alguna pregunta, es la hora. Nos quedan 5 minutos. Si alguien quiere hacer La última pregunta, la de Pirnos, diría mi abuela. Creo que ha sido todo. Bueno, Eduardo, pues, hombre, la verdad que solo sobra darte mis gracias, mis más sinceras agradecimientos. La verdad que es muy ilustrativo todo lo que nos has comentado y todo lo que nos has enseñado. Pues ha sido bastante emocionante tenerte con nosotros. Quedas invitado para otra, No. definitivamente. Bueno, muchas gracias, Francisco. Sí, claro que sí. En algún momento podremos organizar alguna otra cosa. Vale, vale, tremendo. Sí, yo creo que en algún momento sí que vamos a acudir otra vez a ti, definitivamente, porque Sí, sí, sí. no hay como la gente experta explicando las cosas que deben de ser. Mil gracias por estar aquí, muy gentil, y pues ya nos veremos Gusto. por allí, ¿va?
Listo, listo. Muchachos, muchas gracias por recibirme en su espacio. Gracias, Francisco, por invitarme. Y si tienen en algún momento dudas, si quieren en algún momento como tal vez que yo les asesore alguna cosa, en la medida de lo posible yo siempre estoy ahí como pendiente de cualquier persona que quiera crear, porque pues para eso también estamos como artistas con la posibilidad de apoyarnos. Entonces, le dicen al profe Francisco que les pase mi contacto. Me pueden escribir a mi WhatsApp o a mi correo, como quieran. Y ya estamos en contacto por si cualquier cosa, listo. Igual, eh, pues espero que tengamos pronto algún otro encuentro, ¿listo? Hecho. Bueno, muchas gracias a todos. Qué bonitos mensajes. Y disculpe un momento antes de irnos, yo de verdad quería agradecerle, pues no opina mucho y creo que muchos estamos en la misma posición porque estamos empezando, entonces todo lo que nos brindó fue muy valioso. Vamos a empezar como a organizar nuestras ideas, a empezar a crear y claro que sí, más adelante cuando ya tengamos algo como hecho y aparezcan dudas en el camino, pues tendremos la necesidad de buscarlo porque vale la pena. Claro que sí, ahí me tienen a sus órdenes, ¿listo? Métanle mucha gasolina a lo que hagan, sientan mucho, despierten sus sentidos todo el tiempo, lo que les digo, busquen quien les recomiende música, películas, pintura, de lo que no sepan, háganle, sean muy curiosos y curiosas, jueguen y ya, ahí nos veremos en el camino, vamos a ver qué sucede más adelante. Vale, pues nada. Muchas gracias a todos también por estar presentes y por las preguntas y por haber atendido de muy buena manera la visita que hemos tenido. Muchas gracias a todos y espero que nos veamos en la próxima clase. Así que hasta pronto Listo. y hablamos. Vale, chao, buen grupo. Chao.